Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial, cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior, frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior. Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si sí la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo, y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundición es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo.
Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales y el tronco, costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos, similares a un tubo redondo. Hueso corto, solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca. Huesos planos. Son similares a un tubo plano. Ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma. Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor. El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el taxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el taxal sería cartilaginosa. Costilla. Del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula. Es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrázalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen.
El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona. La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear. Mueve el músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens. Mueve el músculo recto lateral. V y dos palitos, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Un palito, olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos, óptico, visión. Tres palitos, oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V, troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y dos palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal
en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial, cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior, frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior. Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. Extensión. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo. Y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundicción es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo. Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales, y el tronco,
costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos, similares a un tubo redondo. Hueso corto, solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca. Huesos planos. Son similares a un tubo plano, ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma. Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor. El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el caxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el caxal sería cartilaginosa. Costilla. El del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula. Es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrásalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen. El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina.
y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona. La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear. Mueve el músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens. Mueve el músculo recto lateral. V y dos palitos, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Un palito, olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos, óptico, visión. Tres palitos, oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V, troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y dos palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que se
que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial, cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior, frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior. Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. Extensión. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo. Y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundicción es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo. Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales, y el tronco, costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos,
similares a un tubo redondo. Hueso corto solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca. Huesos planos son similares a un tubo plano. Ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma. Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor. El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el caxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el caxal sería cartilaginosa. Costilla. El del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrásalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen. El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona.
La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear, mueve el músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens, mueve el músculo recto lateral. V y dos palitos, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Un palito, olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos, óptico, visión. Tres palitos, oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V, troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y dos palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial,
cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior, frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior. Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. Extensión. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo. Y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundicción es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo. Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales, y el tronco, costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos, similares a un tubo redondo. Hueso corto, solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca.
Huesos planos. Son similares a un tubo plano. Ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma. Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor. El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el caxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el caxal sería cartilaginosa. Costilla. El del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula. Es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrásalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen. El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona. La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo
hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear, mueve el músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens, mueve el músculo recto lateral. V y dos palitos, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y dos palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial, cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior,
frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior. Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. Extensión. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo. Y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundición es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo. Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales, y el tronco, costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos, similares a un tubo redondo. Hueso corto, solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca. Huesos planos. Son similares a un tubo plano, ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma.
Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor. El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el caxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el caxal sería cartilaginosa. Costilla. Del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrásalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen. El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona. La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca
y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear, mueve el músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens, mueve el músculo recto lateral. V y dos palitos, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y dos palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial, cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior, frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior.
Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo. Y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundicción es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo. Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales, y el tronco, costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos, similares a un tubo redondo. Hueso corto, solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca. Huesos planos. Son similares a un tubo plano, ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma. Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es
apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor. El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el coxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el coxal sería cartilaginosa. Costilla. El del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula. Es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrázalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen. El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona. La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas,
mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V, troclear, mueve el músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens, mueve el músculo recto lateral. V y dos palitos, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V, tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X, un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Un palito olfatorio, sentido del olfato. Dos palitos óptico, visión. Tres palitos oculomotor, elevación del párpado. Un palito y una V, troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y dos palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y tres palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Un palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y dos palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. Planos anatómicos. Plano medio sagital. El plano medio sagital es un plano único que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte derecha y una izquierda, justo al medio. No hay lateral ni medial. Plano sagital. El plano sagital es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una parte lateral, lejos de la línea media, y una medial, cerca de la línea media. Plano coronal. El plano coronal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma longitudinal en una cara anterior, frente, y una posterior, espalda. Plano transversal. El plano transversal es un plano múltiple que separa el cuerpo de forma transversal en una cara superior y una inferior. Caudal es lo mismo que inferior. Cefálico es lo mismo que superior. Anterior es delante, posterior es
espalda. Proximal se refiere a próximo, o sea, lo más cercano. Distal se refiere a distancia, o sea, lo que está más lejos. Siempre van a referirse al tronco. Lateral es alejado a la línea media y medial es cerca a la línea media. La piel es superficial, el músculo es intermedio al brazo y el hueso es profundo. Las estructuras pares con componente derecho y izquierdo son bilaterales, por ejemplo, los riñones, orejas, ojos. Las que se encuentran en un solo lado son unilaterales, por ejemplo, la lengua o la tiroides. Ipsolateral es algo que ocurre en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es ipsolateral al pie izquierdo. Y contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo. Un ejemplo de eso sería que la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. Si no traspasa la línea media, es ipsolateral, y si la traspasa, es contralateral. La flexión indica movimiento en una dirección anterior, o sea, hacia adelante. La extensión suele producirse en una posición posterior, hacia atrás. La abducción significa alejamiento del plano medio. Un ejemplo es separar el brazo lateralmente del cuerpo. Y la aducción es lo contrario, acercamiento hacia el cuerpo. Circundicción es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y abducción, o en sentido contrario. Por ejemplo, mover la cadera. Y la rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Por ejemplo, mover la cabeza hacia un lado. Sistema óseo. Esqueleto axial. Está compuesto por los huesos de la cabeza, cráneo, el cuello, hioides y vértebras cervicales, y el tronco, costillas, esternón y sacro. Esqueleto apendicular. Se compone de los huesos de los miembros. Tipos de huesos. Huesos largos, similares a un tubo redondo. Hueso corto, solo están en el tarso, o sea, en el tobillo, y en el carpo, o sea, en la muñeca. Huesos planos. Son similares a un tubo plano, ejemplo de ello sería una costilla. Huesos irregulares pueden tener cualquier forma. Y el hueso sesamoideo es solo la rótula de la rodilla. Fémur es un hueso largo. Su sistema esquelético es apendicular. Su reparo óseo sería cabeza, cuello, trocante mayor, trocante menor.
El hueso con el que articula sería la rótula, la tibia y el coxal. Y el tipo de articulación de la rótula sería sinovial. El tipo de articulación de la tibia sería sinovial también. Y el coxal sería cartilaginosa. Costilla. El del sistema esquelético sería axial. Sus reparos óseos serían cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y cuerpo. Articula con las vértebras y el esternón es cartilaginosa y las vértebras son sinoviales. Mandíbula. Es irregular, es del sistema esquelético axial. Sus reparos óseos sería el cóndilo mandibular y la apófisis coranoide. El hueso con el que articula es el temporal del cráneo y es sinovial. Tobillo. Es un hueso corto, pertenece al esqueleto apendicular. Sus reparos óseos sería la tibia, el peroné, el astrálago y el maleolos. Articula con el astrásalo, la tibia y el peroné. El peroné es fibroso, la tibia es fibrosa y el astrálago es sinovial. La rótula es sesamoideo. Es apendicular. Sus reparos óseos sería el ápice, la faceta medial, la faceta lateral, superficies articuladores con el fémur. Esos son los reparos óseos. Ahora se articula con el fémur y la tibia. Y la tibia es sinovial y el fémur es sinovial. La neurona tiene dendritas, que son como los palitos que sobresalen. El soma es el círculo más grande. Adentro del soma está el núcleo. Los nodos de Rambier no tienen vainas de mielina y son los que van separando el axón. El axón es el tubo que lleva información a otra neurona. La cisura de Silvio es la que está en el dedo del guante de box y la del Ronaldo es la que va para arriba. De la cisura de Ronaldo hacia el lóbulo frontal está la cisura precentral y hacia el lóbulo occipital está la postcentral. La sustancia blanca y gris son los dos componentes principales del sistema nervioso central. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones. Pares craneales. Un palito. Olfatorio. Sentido del olfato.
2 palitos, óptico, visión. 3 palitos, oculomotor, elevación del párpado. 1 palito y una V, troclear. Mueve el músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens. Mueve el músculo recto lateral. V y 2 palitos. Expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V, 3 palitos. Vestíbulo coclear. Audición y equilibrio. 1 palito y una X. Glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X, un palito, accesorio, movimiento de cabeza y hombros. X y 2 palitos, hipogloso, movimiento de la lengua. 1 palito, olfatorio, sentido del olfato. 2 palitos, óptico, visión. 3 palitos, oculomotor, elevación del párpado. 1 palito y una V, troclear, movimiento del músculo oblicuo superior. V, trigémino, masticación. V y un palito, abducens, movimiento de músculo recto lateral. V y 2 palitos, facial, expresión facial, gusto, lagrimeo y salivación. V y 3 palitos, vestíbulo coclear, audición y equilibrio. 1 palito y una X, glosofaringio, gusto y deglución. X, vago, regulación de los órganos viscerales y voz. X y un palito, accesorio, movimiento de la cabeza y hombros. X y 2 palitos, hipogloso, movimiento de la lengua.